Sigue con nosotros el alcalde de Estación Central, está también el diputado Vlado Mirosevich, está el alcalde de Arica que viene directamente llegando a Arica, ¿no, alcalde? Así es, llegué anoche directo acá. Bueno, partamos un poquito hablando sobre la situación que pasa en Arica, para incorporarlos a los demás a la conversación también. Vimos la semana pasada lo que ocurría en Iquique respecto a la preocupación que hay de la ciudadanía respecto a la llegada de inmigrantes de manera descontrolada y sobre todo asociado a delito. También hubo manifestaciones en los días posteriores en Arica. ¿Cuál es la situación que está viviendo la gente de Arica en este minuto, alcalde? Sí, mira, la situación de Arica es bastante crítica en materia migratoria y no es algo nuevo. No podemos hablar que la crisis se está viviendo hoy día, la crisis se está viviendo hace bastante años. De hecho, el año 2019 estuvimos junto con Vlado, estuvimos hablando con el entonces ministro Chadwick y advirtiendo, acá se viene una crisis migratoria brutal. Ya lo habíamos vivido más o menos desde el 2015, que empiezan a generarse esta crisis, que llegan primero los profesionales, técnicos, y así empieza posteriormente a avanzar diferentes escalas, y nos decimos, acá viene una crisis que va a ser profunda, que hay que atacarla y hay que abordarla de la mejor manera posible, sobre todo ordenarla. Pero no se hizo caso, y hoy día ¿qué tenemos? Tenemos lamentablemente una frontera que no está en manos del Estado, que está siendo tomada por estas bandas de traficantes de personas, bandas que uno cree que un coyote es una persona que traslada a alguien de un lugar a otro, pero detrás de eso hay cosas mucho más terribles. Hay bandas, hay carteles, hay mafias que hoy día se están apoderando, se están disputando el territorio, están cometiendo crímenes que en Arica jamás habíamos visto. Entonces, ¿qué ocurre con la comunidad? Sale a protestar, sale a manifestar, se dice paremos esto, no esperemos que perder la ciudad, la tranquilidad de la ciudad, producto de esta situación que hoy día está ocurriendo en Arica. Usted dice tranquilidad, hay una percepción respecto a esa inseguridad que a lo mejor antes no estaba, y vemos lo que muestra la encuesta Cadema, un 79% desaprueba la gestión del gobierno frente a la crisis migratoria en el norte de Chile. Yo se lo quiero poner desde otro punto de vista. ¿Cómo lo percibe la gente? ¿La gente siente que hay una inseguridad hoy día cuando vive en Arica, cuando hace las actividades cotidianas en Arica? Aumenta la sensación de inseguridad por dos razones, por lo que te decía, por este tipo de crímenes que están ocurriendo. De hecho, este año llevamos 5 asesinatos. De los 5 asesinatos, 4 tienen características de carteles con una tortura previa, son ejecuciones que ocurrieron, pero lo otro es el uso de armas de fuego. Eso en Arica no ocurría antes. Antes el asalto era con un cuchillo, no sé, tiraban la cadena, ese tipo de cosas, pero hoy día no. Hoy día lo que está ocurriendo es el uso de las armas de fuego. Por supuesto que se genera esta sensación de inseguridad en una ciudad que estamos acostumbrados a ser tranquilos, y del norte de Chile, la ciudad más tranquila, y de hecho de Chile, una de las ciudades más tranquilas ha sido Arica. Me voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el ministro del Interior? ¿Y dónde está el canciller de este país? El canciller está renunciado, pues. O sea, yo lo digo, conozco a Andrés Alamán y le tengo estima en lo personal. Siempre digo lo mismo para que no crean que es una cosa como personal. Pero venimos diciendo en este mismo programa, y todos los análisis demuestran que el problema migratorio es continental y es cada vez peor. Esto no es una migración, y para la gente entienda en su casa, y lo voy a poner de esta manera, para que la gente lo entienda. Nosotros no limitamos con Venezuela. No son los argentinos que están viniendo, los peruanos, no. Aquí hay un fenómeno de diáspora que es más allá de lo que ocurre cuando un emigrante decide libremente hacer una maleta, hacer uso de su derecho a circular por el mundo, se pone una mochila y se va a buscar una mejor vida. Eso no es lo que estamos viendo. Y la torpeza de las autoridades de gobierno y oposición en esta materia es galopante, porque no tienen visión. O sea, ¿cómo no nos damos cuenta que aquí hay un proceso parecido al sirio, muy parecido al palestino? Peor. ¿Pero no han leído nada de nada? José Antonio, es peor. Es peor por lo siguiente. En Siria hubo una guerra civil, la gente arrancó como pudo. Pero en Venezuela, habiendo una dictadura, ya hay 6 millones, antes de la pandemia, las cifras hoy día no se han actualizado, pero antes de la pandemia, más de 6 millones de venezolanos han salido de su país. Eso ya es más que Siria, que tenía una guerra civil. Es decir, hoy día Venezuela es el país del mundo con el mayor éxodo. El mayor éxodo. Quiere decir que esto es un problema continental. Y en esto yo creo, José Antonio, hay que ser justo. No le estamos echando la culpa al gobierno de la causa de la migración. No, porque esto es una... no, No, lo que estamos haciendo es decirle,
existiendo una crisis, sabiendo, con el alcalde se lo venimos a todos los ministros del Interior, hace como 3, 4 ministros del Interior para atrás, nosotros le venimos advirtiendo. A los 28 que ha tenido este gobierno. Nosotros le hemos advertido todo. Y entonces, ¿cuál es el problema? Es no atacar las consecuencias, no mitigar las consecuencias de la crisis. Eso es el problema. O sea, porque además los organismos internacionales que conocen cómo se producen los flujos migratorios en Latinoamérica, porque cuando hay una salida grande de Venezuela, después pasan por Colombia, eso se sabe un par de meses antes. O sea, Chile sabía que iba a venir una ola migratoria importante, se sabía. Pero si aquí hay caravanas, entonces uno dice, bueno, pasan por Colombia, algunos la ruta es conocida, es cosa de meterse a internet y ustedes lo van a encontrar. La ruta es conocida y en segundo lugar es muy dura. Oye, pero tú hablas mucho también acá. Muy José. dura. ¿Te acuerdas lo que decía el otro día la senadora Vesperi, que parece que está en el mismo panel Blado? Decía, yo le he dicho cuántas veces al ministro Alamar, y lo dijo con nombre y apellido, la manera en la que están ingresando y las formas en las que están utilizando. Le preguntamos, bueno, ¿ya ha hecho algo? Y bueno, no sé, me dijo. Ahora claramente ya no. No, ahora ya sabemos por qué no hizo nada, digamos, porque hizo muy poco, pero el gran reclamo nuestro era cómo el presidente Piñera, que además participa en foros, hizo además una última visita a Colombia, el presidente Piñera ha sido muy promotor de las articulaciones continentales, que yo en eso lo valoro, creo que está muy bien. Y ojalá el presidente Boric no lo pierda, porque es muy importante hoy día no caer en una suerte como de globalismo extremo, pero sí en articulación, porque vivimos en una región. Entonces es importante saber qué está pasando al norte, al sur, al este, al oeste, cuáles son las políticas públicas, en fin. Los venezolanos salen, pasan por Colombia, algunos se quedan ahí, siguen a Ecuador, algunos bajan por Perú, pero hoy día la entrada es por Bolivia más que por Chacayuta. Y la explicación que nos daba la senadora Netzberger es que porque en Bolivia hay organizaciones que son cómplices y participan de este tráfico de personas. Entonces, ¿sabe por qué? Me he pasado toda la mañana un poco enojado y me da lata porque los matinales deberían tener otro tono, sobre todo en febrero. Pero uno se indigna ante la torpeza, ante algo que es tan evidente y que nadie quiere atender. Entonces, claro, evidentemente nadie va a poner una carpa en el Parque Bicentenario, porque si hubieran carpa afuera de la Municipalidad de Vitacura, probablemente esto ya se habría solucionado. Pero José Antonio, no es tan justo decir que nadie quiere atender, porque aquí el alcalde de Arica le toca atenderlo todos los días. Nadie del gobierno central. Ah, eso sí. La crítica que nosotros hacíamos, alcalde, y ahí le doy la palabra a usted, del señor Soria, en esta peregrinación, en verdadero lamento boliviano, en el que venía aquí a Santiago a tocar la puerta. O sea, ¿pero qué es eso? Cuando efectivamente ante una amenaza, no quiero decir amenaza, pero ante un fenómeno que levanta las alertas en las fronteras, sea cual sea, los países reaccionan hacia la frontera, no desde la frontera hacia el centro. Es en la dirección inversa. A ver, José Antonio, tú hiciste una pregunta, ¿dónde está el gobierno? Y mi respuesta es, no tengo idea. Y no tengo idea por hartas razones. Primero, ¿qué ocurre con las fronteras? Las fronteras... Y hay una pregunta, ¿Chile tiene vocación de cuidar las fronteras? ¿Chile tiene una vocación también de hermandad con el continente? Yo creo que no. Yo creo que hemos sido permanentemente la doña Florinda y el Kiko de la vecindad, portándonos súper mal con nuestros hermanos, con esta arrogancia permanente de un gobierno, especialmente este gobierno, que no quiere decir que Chile está en crisis, mostrándonos permanentemente como este oasis latinoamericano que en el fondo se transforma solamente en un espejismo que harto mal nos ha hecho. Y hay que decir que estamos en crisis. Nosotros como Municipalidad de Arica, en octubre de este año decretamos emergencia comunal migratoria. Somos el único servicio público de Chile que decretó que estamos en emergencia. ¿Y por qué? Porque Arica no está bien en materia de emergencia migratoria. Superó la capacidad que tiene el municipio para poder atender a la migración, entendiendo además que Arica es una región que tiene mucha migración. La población más grande es la boliviana, después viene la peruana, y más abajo la venezolana y colombiana, etc. Entonces es una ciudad que entendemos parte de los procesos migratorios. Lo que está ocurriendo hoy día supera con creces lo que podemos hacer como ciudad, y lo peor de todo, pero solamente termino, lo peor de todo, que todos en Arica saben por dónde ingresan. Es que ese es el tema, porque es como el cuento de Pedrito y el Lobo. Todo el mundo sabe por dónde es, y cuando realmente ocurre como que pareciera que nadie se da por enterado. Todos saben cómo operan, por dónde circulan, todos saben, hasta la gente, los ciudadanos saben el diagnóstico. El tema es quién lo resuelve. Y en ese sentido quiero preguntarle,
¿Usted ha tenido conversaciones en el último tiempo con autoridad? ¿Hay alguna autoridad del gobierno central que usted lo llame, que le pregunte al alcalde qué está pasando, alcalde necesita ayuda? Además de las visitas, yo sé que el ministro Delgado, el ministro del Interior, ha estado efectivamente allá en la zona, ha viajado, que probablemente sea el único ministro que uno recuerda, pero yo no recuerdo que haya estado el presidente allá, el ministro de Relaciones Exteriores u otras autoridades. Yo creo que Alamán fue en algún pero momento hace tiempo, a Colchane, ¿no? Sí, no digo que nunca, pero no... Pero Arica no tengo recuerdo de que haya ido a Alamán. No, yo no tengo recuerdo de que haya ido a Alamán. Yo recuerdo al ministro del Interior, ¿no? Arica, el ministro del Interior, sí, el ministro del Interior estuvo en octubre y estuvo ahora. Ya. ¿Y usted habla con las autoridades o fue esa visita y después usted no supo más? ¿No hay ningún feedback? ¿Usted no puede...? No hay un diálogo permanente. Solamente se hacen las visitas y después esas visitas generan ciertos compromisos que yo espero que se vayan cumpliendo. Pero sobre todo esta última visita fue con harta presión, porque claro, fueron a Iquique y en Iquique se tomaron una serie de medidas que, si te fijas también cómo se mira este problema de manera parcelada. Aquí hay que ver el norte completo, si el norte grande es el que está en un problema profundo. Entonces mejoras Iquique, pero ¿qué pasa con el sur de Iquique, que es la región de Antofagasta? ¿Qué pasa con el norte, que es Arica? Entonces la gente y mandan 25 carabineros en un avión comercial. Váyanse a la punta del cerro, pues alcalde, pero digamos las cosas como son. Si ustedes no vinieron acá... Le alcanza para distribuir uno por comuna, ¿no? Comuna aledaña, la región. Es todo bien absurdo. Ahora, aquí la senadora Luz Ensberger hacía una denuncia que tiene que ver con que, y como ocurre generalmente en procesos de refugio tan masivos, se monta una verdadera organización donde muchos lucran con esto, de un lado o de otro lado de la frontera. Ustedes me van a decir que una familia, sí, cruza caminando parte del altiplano, brutal, con niños, con mascotas, con ancianos. Se han muerto personas, incluso que no han podido ser identificadas porque no traen documentación vigente. Se han muerto guaguas. Se han muerto niños, pero evidentemente aquí lo denuncia la senadora y quiero chequearlo con ustedes. Camionetas que los esperan al otro lado de la frontera. Sí. Personas que los guían a través de Bolivia, donde probablemente eso implica un desembolso. Les prometen además, o sea que hay un tema de cosificación del refugiado muy y de engaño, José Antonio, y de engaño, porque estas bandas criminales lo que hacen es que les mienten. De hecho, muchos de ellos llegan pensando de que en Chile les van a dar casa, les van a dar otros derechos, otros bienes públicos, derechos sociales, que no es así, digamos, no. Pero les dicen eso. Váyanse a Chile porque Chile es el país que mejor te garantiza este tipo de cosas y tú vas y lo pides. Entonces es común que lleguen a las instituciones públicas los migrantes y que toquen la puerta y digan, bueno, ¿cómo consigo mi casa? Porque a mí me prometieron que me iban a dar una casa. Entonces hay un engaño para lucrar de parte de estas bandas organizadas que además tienen una complejidad. Son bandas transfronterizas. No están compuestos solo por extranjeros, también hay chilenos, hay peruanos, hay bolivianos, hay venezolanos. O sea, es decir, son organizaciones más complejas porque tienen que organizarse de un lado de la frontera y del otro. Entonces, yo digo, ¿cómo vamos a perseguir esas bandas si es que no hay una coordinación internacional? ¿Cómo vamos a perseguir si es que las fiscalías regionales no tienen la capacidad de coordinarse con la otra fiscalía del Perú o de Bolivia? En Arica, solo para dar un dato, en Arica hay 9.000 causas vigentes. ¿Y saben cuántos son los fiscales para revisar las 9.000 causas? 12 fiscales. Pero 12 para 9.000 causas. Porque es la misma votación de imposible. siempre, que es lo mismo que pasa en Iquique. Imposible. O sea, ¿cómo un fiscal va a poder perseguir delitos complejos de organizaciones complejas? Ahora, Vlado, sí también ha habido, y ahí vámonos dando la voz al otro sector, digamos, el gobierno, y el propio alcalde Delgado lo decía en el punto de prensa que hizo el día del levantamiento en Iquique. El ministro Delgado. ¿Qué dije? El alcalde. Ah, bueno, fue alcalde, digamos, no sé, perdón. Es como un cargo honorario. Es el lunes. El ministro Delgado en ese momento dice que hay 42 parlamentarios, entre ellos quien hoy día es presidente electo, que se opusieron y llevaron al TC una normativa que nos entregaba más herramientas para deportar. Sí. ¿Ustedes se hacen cargo también de quizás las deficiencias legislativas que hubo durante el trámite de la nueva ley de migración? Sí. ¿O creen que ese emplazamiento del gobierno es injusto? Mira, qué bueno que me lo pregunten. En mi caso, voy a hablar por mí, yo voté a favor de la ley de migración, primero. Segundo, no concurrí al Tribunal Constitucional, a conciencia, porque sabía que lo que se podía venir en términos de crisis migratoria era muy fuerte. Esto debe haber sido el 2019, más o menos. Sí. Yo no firmé el requerimiento del Tribunal Constitucional porque entendía que una ley de 1975, que es la que opera todavía, tenía que ser actualizada rápidamente y había que entrar en vigencia rápido la ley. Entonces, yo no fui al Tribunal Constitucional, no soy uno de esos 42 parlamentarios, porque además conozco la realidad del norte. Sí, pues. Soy ariqueño, nadie me va a venir con cuentos. Ahora, una cosa sí que es importante.
es que la ley, la entrada en vigencia de la ley no se ha demorado solo por eso. No, por el reglamento. No, se ha demorado por el reglamento. Entonces no es que no le echen la culpa a esas firmas, no. Y lo que yo El siempre reglamento. insisto, Vlado, es que hay una serie de iniciativas que no necesitan, porque aquí estamos acostumbrados a que todo tiene que ser por ley. Hay una serie de iniciativas de políticas públicas que se puedan implementar sin necesidad de que sean una ley promulgada en el Congreso. Quería despedir al alcalde de Estación Central, darle los últimos minutos para que nos entregue algún... Porque entiendo que él está de vacaciones. ¿Verdad? Suspendí las vacaciones para estar con Pero usted. perdón. No, pero aquí no hay vacaciones. Aquí no hay vacaciones. bueno. O sea, de la playa directo. No, pero tiene todo el derecho, por supuesto, a descansar. Tiempo para, a lo mejor, alguna idea que le gustaría enfatizar, alguna pregunta que le gustaría plantear, hacer un llamado a alguna Gracias, José actividad. Antonio. Yo creo que es importante ponerse a trabajar en serio respecto a este tema. Uno siente que el gobierno ya abandonó como todas las funciones, en realidad, no solamente lo que corresponde a esta materia, lo entenderá también el alcalde Espíndola. En términos de que se tiene que empezar a definir una estrategia respecto al control, tiene que también ir traspasando recursos a los municipios, porque es una realidad que llegó, que tenemos que empezar a administrar, tener una política pública al respecto. Entonces acá son puras acciones todas descoordinadas, no tenemos ninguna claridad. Se necesita una política pública y que esto tenga un correlato también con los municipios de manera a poder hacer frente a lo que se viene y a lo que ya está instalado. Entonces yo creo que es el gran desafío que tiene la próxima administración. Estamos nosotros también con mucha esperanza de que eso se pueda abordar de manera seria y responsable, entendiendo que este país también, a partir de cómo se ha ido configurando también el mapa de la región, ha ido cambiando, entonces también esto tiene que tener un correlato a nivel nacional. Alcalde Felipe Muñoz, muchas gracias por hacerse este tiempo en medio de sus vacaciones. Saludos, diputados. Para muchos el gran desafío que existe en la administración del presidente Boric y sobre todo de la canciller Antonio Urrejola, que además ella escribe algo, me gustaría leer lo que dice Antonio Urrejola hoy día en su cuenta de Twitter, o ayer quizá, porque opina del tema de Alamán. A ver si me ayudan, yo lo leí en la mañana. Creo que ayer lo vi. Sí, Antonia Urrejola. Ella opina del tema de Alamán y habla un poquito de la diferencia o hace un punto, digamos, de quiebre respecto de lo que va a ser su propia gestión como canciller a partir del 11 de marzo. Habla de la Cancillería presente. A ver si podemos leer textual el tuit de la, Aquí está, mira. de la canciller. Ante la renuncia del exministro Alamán, ratifico que trabajaremos por una Cancillería presente, de cara a problemas de la ciudadanía, defensa de intereses de Chile en el mundo y atención exclusiva, a propósito de la polémica que había respecto al rol que estaba cumpliendo el exministro Andrés Alamán. A ello nos abocaremos a tiempo completo a partir del 11 de marzo. Bueno, ahí hay un punto, ¿no? Además tiene como subsecretaria a Jimena Fuentes, que si hay alguien que conoce de fronteras y límites, es Jimena Fuentes. Sí. Yo la conozco en lo personal, le tengo un súper cariño, estuvimos juntos en La Haya. Es una mujer que sabe mucho de fronteras y límites y la formación y la conformación de límite, manejo de fronteras, en fin. O sea, en realidad es un personaje que era clave para esa subsecretaría. Yo en ese sentido me gustaría preguntarles, digamos, por dónde van las posibles soluciones. O sea, para no mirar todo el vaso medio lleno, perdón, medio vacío, digamos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque uno siente que el gran desafío que tiene el gobierno del presidente Boric es separar la paja del trigo. Es decir, estas personas son refugiadas y como refugiadas vamos a darles, digamos, todo lo que los acuerdos internacionales, digamos, tratan de enfatizar en materia de asistencia. Algunos van a pedir asilo político, otros van a pedir diferentes cosas, en fin. Y estos señores son del Tren de Aragua, po. O sea, ¿cómo el gobierno no va a tener la capacidad de hacer esa distinción? Porque de ahí parte todo. O sea, no podemos ayudar a quien no sabemos quién es. No sé si me explico, alcalde. Así es. Mira, creo que lo primero, en relación a lo que hablabas de la canciller, ahí hay una tarea fundamental, es informar de qué es lo que es Chile al resto de los países. Hoy día nosotros como municipalidad hemos estado informando, especialmente cuando teníamos un flujo de personas colombianas, que en Chile la gente que llegaba no iba a recibir casa, no iba a recibir un bono, no iba a recibir una serie de cosas que le inventan estos coyotes y estas mafias de traficantes, y que lamentablemente, como tenemos una cancillería tan débil en esta materia y se han dado tan malas señales, finalmente le estamos dando alimento al coyote. Por ejemplo, cuando el presidente va a Cúcuta. Cuando va a Cúcuta, esto no es que seamos reiterativos lo que estamos diciendo, no es que estemos metiendo el dedo en la llaga, sino que fue un error garrafal, porque llegaban las personas a Arica con la bandera venezolana, caminando por las calles, esperando que el pueblo chileno lo recibiera con los brazos abiertos, golpeaban la puerta de la municipalidad pidiendo la casa. Perdón, ¿lo que usted escribe es gráfico o es una...?
¿Lo de la bandera? O sea, que llegaban con una bandera ¿Es verdad? tocando la puerta del No, municipio. es verdad. pidiendo Y acá, una tú lo veías en las calles. Ah, no. Cuatro meses No es de- una metáfora, digamos. No es una metáfora. Ah, ya. 4 meses después del viaje a Cúcuta empiezan a llegar las personas con banderas, van al municipio a pedir todos los beneficios que un coyote le inventó que iba a hacer y además dicen, pero nosotros nos sentimos invitados por el presidente Sebastián Piñera. Junio de ese mismo año, con el diputado Mirosevic, estuvimos acá y se lo dijimos al ministro Chadwick. Fue un error lo que hizo el presidente. Hagan algo porque acá esto va a venir en aumento. Segundo, hoy día hay que atacar especialmente estas mafias, las mafias del tráfico de personas y mafias que también tienen que estar acá enquistadas en Chile. Si acá hay grupos en Chile que le conviene que ingresen personas sin sus documentos y de manera totalmente irregular. La trata de personas, y que para distinguir el tráfico es el traslado, ¿cierto? Y la trata ya podríamos hablar de una suerte de esclavitud, ¿cierto? Una explotación comercial, sexual, laboral. Se da en 3 grandes espacios, especialmente la explotación sexual, agrícola y en el mundo de la construcción, donde se genera especialmente esto. O sea, eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Entonces, yo perfectamente puedo empezar a pensar hoy día que también hay grupos empresariales que les conviene que ocurra esto y que están financiando lo que tú decías. ¿Cómo se mueven finalmente estos buses? ¿Cómo trasladan a las personas? ¿Quién está financiando hoy día estas mafias? ¿Usted piensa eso o tiene datos de eso? No, yo pienso eso y pienso especialmente... Ya. ¿Y sabe por qué Como la lo pienso? diferencia, porque- Pero ¿sabe por qué lo pienso? Lo pienso y yo soy súper responsable en cada cosa que estoy diciendo. Y no lo digo, No, sí. no lo digo al voleo. Lo digo especialmente porque hay una campaña de desinformación de lo que está ocurriendo en nuestro país y que finalmente ganan los coyotes. Acá hay que ser súper cuidadosos con cada cosa que se diga y cada cosa que se hace en materia de lo que se está viviendo hoy día en nuestro país. ¿Cómo se mueven estas personas? ¿Cómo hoy día existe esta total impunidad? Yo de verdad que no logro entender. Ayer detuvieron a 2 coyotes en Arica. ¿Estos son chilenos, son coyotes extranjeros, son parte de la misma Hay de todo. caravana? ¿Quiénes son? La mayoría de los coyotes que se detienen son extranjeros. La mayoría son extranjeros. ¿Venezolanos, bolivianos? Peruanos, venezolanos, de diferentes nacionalidades. Son de diferentes nacionalidades que se van moviendo por nuestro país. Son seres miserables que tienen que estar en la cárcel, que están lucrando finalmente con la miseria, la desgracia de un país que hoy día está sufriendo como es Venezuela. Y Claro, se finalmente aprovechan de la vulnerabilidad de esas familias. se aprovechan de la vulnerabilidad. ¿Y sabes lo más riesgoso del tráfico de personas? Es que te abre a otro espacio, el tráfico de órganos, el tráfico de niños. Nosotros en Arica, desde que decretamos emergencia, hemos encontrado en la calle a 53 niños en situación de calle durmiendo, con familia, pero de esos 53 niños, 8 niños sin un adulto responsable, sin su papá o sin un familiar que tú digas, deambulando. él viene con esta persona. Lo conversé con Carabineros de Iquique, cuando fui a Iquique a buscar al ministro del Interior también, yo me fui a sentar afuera de la oficina del ministro para invitarlo a Arica. Debo reconocer, me atendió, aunque yo no estaba en ninguna En la agenda, agenda. pero sí, por lo menos me atendió y creo que hay que reconocer las cosas buenas. Pero en ese momento aproveché de conversar con Carabineros y ellos me dicen que en Colchane pasa algo parecido, que llegan muchos niños sin un adulto responsable o que demuestre finalmente una responsabilidad sobre ese niño, y ahí se hace un trabajo directamente con el juzgado de familia para poder identificar y proteger al niño que hoy día es el más vulnerable dentro de todo este proceso. Ahora, en el caso de Arica, me imagino que la gran coordinación debería ser con las autoridades del Perú. ¿O no? O sea, no sé si ustedes tienen contacto con lo que pasa en Tacna o al otro lado de Chacayuta. Porque es que ese es el punto. Es que esto no somos una isla, esto no es toga. O sea, efectivamente, Parece un indocumentado pasa 4 países para llegar acá. Entonces, ¿cómo transita sin ninguna ayuda o contención? O, a ver, deténgase, pare, pasa este campo de refugiados. ¿Quién es usted? ¿Cuáles son sus papeles? ¿Por qué quiere caminar por Colombia? ¿Por qué quiere caminar por Ecuador? ¿Viene de qué ciudad venezolana o de donde sea? ¿Cuál es su grupo familiar? ¿Con cuánta plata viene? En fin, todo ese proceso que efectivamente van a decir ustedes que no, es imposible, requiere mucho capital humano. Bueno, pero sí, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si estamos en esto, no hay otra opción. Hay que hacerlo. Parece ser inentendible, además, sumando lo que dice José, que no haya una coordinación, por lo menos, y aboquémonos solo al caso de Chile-Perú. Porque Chile-Perú tiene una frontera que es bien cercana, y yo entiendo, según lo que recuerdo, estaba ahí, uno se demora una media hora en pasar desde el lado chileno al lado peruano. Así es. Hay una fluidez de actividades cotidianas donde la gente va casi a comprar el pan para pasar al otro lado, que es Tacna. Y hay una coordinación y una regularización que uno tiene que hacer si es que uno pasa como cualquier mortal, digamos, a comprar lentes al otro lado que son más baratos, al médico, etcétera. Entonces, ¿cómo no pasa nada ahora si hay una coordinación de años entre los dos lugares, entre los dos países?
Siempre existe una coordinación bien interesante entre Chile y Perú, especialmente en temas de frontera. Incluso está en esta frontera integrada, donde tú ya no, pasas directamente a la frontera de Santa Rosa, que es Perú, y ahí está la policía chilena, la policía peruana, y si después ingresas a Chile, pasas a Chacayuta, está la policía chilena y peruana. Existe la coordinación. ¿Qué pasa ahora? No entiendo, de verdad. Pregunta, no ¿dónde está? ¿Por qué no existe esa coordinación en torno a atacar a estos coyotes? Lo que decía acá el diputado recién, ¿por qué no está la coordinación entre, especialmente desde la Cancillería, con las fiscalías, con la Interpol, con las policías marítimas, con el ejército que está hoy día en la frontera para atacar estas bandas? Nosotros conocemos cuál es el paso donde ingresan mayoritariamente estas personas. Hito 9. ¿Recuerdan el Hito 9? El Hito 9, donde está la línea del tren, por ahí es donde ingresa. ¿Tren Arica-La Paz? ¿Tren Arica? No, Arica-Tacna. 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 Y por ahí ingresan mayoritariamente las personas. Y se sabe perfectamente. Y bueno, y más arriba, después del Hito 9, hay otras zonas que también están ingresando, que son constantemente denunciadas por los agricultores del Valle de Utah, que ven pasar estos grupos de personas siempre comandadas por un coyote que muchas veces se victimiza. ¿O es bajo el control? ¿Perdón? ¿No hay control ahí en el Hito 9 o es bajo el control? Es bajo el control, es insuficiente, es totalmente insuficiente. No dan abajo. Personal. Es insuficiente. No hay personal. Es lo que tú decías, que no todo tiene que pasar por la ley en el Congreso. Hay mucho que tiene que ver con presupuesto que da el gobierno central. Es decir, si esto se resuelve en gran medida para gestionar la crisis, hay que tener un presupuesto especial. Por ejemplo, los carabineros que están en la frontera a cargo del resguardo son pocos, son muy pocos, es una comisaría muy pequeña. Segundo, si uno empieza a revisar cuánto del presupuesto adicional que ha entregado el gobierno central a Arica, yo creo que escasísimo, pero escasísimo. Entonces, han dejado a municipios que no son ricos, ni mucho menos, a cargo de una crisis que ya sobrepasó. O sea, el municipio de Arica no tiene cómo. Ahora, si uno empieza a ver, en estos pasos no solamente pasan trata y tráfico de personas, también hay ingreso de armas ilegales, que es lo que nos preocupa, porque el ingreso de armas ilegales, por ejemplo, está produciendo un aumento de delitos de sangre que a la gente le impactan y que genera un pánico público por esta pelea entre bandas. Entonces yo digo, ahí eso no se resuelve solo con más carabineros. O sea, el 25 carabineros en un vuelo comercial que prometieron que iban a ir a Iquique y en Arica nos prometieron otros tantos, no resuelve el problema porque no se requiere solo más carabineros en las esquinas. Se requiere inteligencia policial. O sea, aquí OS7, que es antidrogas, y el OS9, que es anticrimen organizado, eso es lo que necesitamos. ¿Cómo va a desbaratar una banda de coyotes o de tráfico de armas a través de un carabinero en una esquina? Imposible. Eso requiere inteligencia. Inteligencia, interceptación de teléfono, ese tipo de inteligencia. Tecnología también. Alcalde de Arica, diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que me decían que, a ver, hay un tema que yo creo que tiene que ver con la inacción, y que se hace poco entendible desde el punto de vista de ya las autoridades de este gobierno idas. ¿Qué le pediría usted a la ministra Siches hoy día? O sea, ¿qué le pediría usted a la subsecretaría de Interior o al propio presidente electo desde lo que puedan rediseñar o hacer? Porque esto evidentemente traspasa el 11 de marzo, digamos. Es un tema. Nosotros hicimos una propuesta al entonces candidato y hoy día presidente electo Gabriel Boric. De hecho, invitamos nosotros el año pasado a Eduardo Vergara, quien asume como subsecretario de Seguridad Pública. Y le entregamos una propuesta y yo tengo más tarde una reunión nuevamente con él para profundizar en esa propuesta. Tiene tres áreas. Una, primero es decretar una emergencia, indicar que el norte está en emergencia, que el país está en una crisis, pero que se declare una crisis porque en el fondo hoy día solo no vamos a poder salvar esto y con recursos municipales menos. Hemos golpeado la puerta un montón de veces al Ministerio del Interior, los recursos no llegan, hemos pedido recursos a organismos internacionales y por ahí estamos intentando administrar esto. Lo segundo es que 60 días, 100 días, que se reúna finalmente, que el presidente le pida a la comunidad que trabajemos en conjunto, que reúna a lo mejor de las policías, investigaciones, carabineros, policía marítima, ejército, para diseñar un plan de protección real de la frontera. Hoy día no existe una política pública real de fronteras vivas, de protección de fronteras y de una serie de otros elementos que tú puedes ir sumando en una frontera tan permeable que tiene 166 pasos
no habilitados por el norte de Chile, donde hay contrabando de todo tipo, como lo explicaba recién el diputado, contrabando incluso hasta de perros, de alimentos, de cigarros, de una serie de otros insumos que están pasando ahí. Y lo último, y lo más lamentable y más miserable, es el contrabando o tráfico de personas. Y por último, es la coordinación de la Cancillería. Acá la Cancillería tiene que ser robusta, tiene que entender que esto es un tema que no es de Chile, que no es de Bolivia solamente, y celebrar y aplaudir porque hoy día estamos conversando con Bolivia a un mes que finaliza este gobierno, sino que esto es un tema del continente y hay que abordarlo de manera continental, hay que pedir apoyo. ¿Qué ha hecho Europa cuando ocurren finalmente estos flujos migratorios? ¿Qué ha hecho para desbaratar, por ejemplo, las mafias de nigerianos que traficaban personas de África, las llevaban hasta Alemania? Veamos qué ha hecho otra parte del mundo, cómo podemos aprender de ellos y replicar esto para el continente. Pero si creemos que como país lo vamos a conseguir solo, si creemos que colocando más fortaleciendo la frontera, que está bien, que hay que hacerlo, pero si no sumamos lo otro, va a ser cada vez un cerco más grande y eso no se va a poder finalmente sostener. Acá hay que trabajar en conjunto, el continente es uno solo, el problema es el mismo, somos todos finalmente responsables de lo que está pasando en esto y lamentablemente no hay un interés ni una vocación genuina en hacer esto. Diputado, desde lo legislativo, nuevo Congreso, ¿se necesitan más herramientas legales? Como decía la Katy, ¿es necesario hoy día tomar decisiones en esa dirección o hay suficientes herramientas ejecutivas que no necesariamente tienen que darse la vuelta larga, digamos? A ver, la ley que está vigente es del 75, una ley obsoleta para otro mundo, ¿no? Pero en el Congreso se discutió largamente. Esta ley pasó por varias comisiones. A mí me tocó votarla al menos en relaciones exteriores, en zonas extremas, pasó por gobierno interior. O sea, se discutió en muchas comisiones, la ley se aprobó después de un largo tiempo. Esa ley entrega muchas más facultades al Estado para poder proteger la frontera y para hacerse cargo del flujo migratorio. Tiene sus pifias como todo, pero en general es una buena ley, yo diría. En general es una buena ley. El problema es que todavía no entra en vigencia. Todavía no entra en vigencia y eso es lo que necesitamos con urgencia. Ahí en la Contraloría le ha estado haciendo ajustes, algunos comentarios al gobierno del reglamento. Ahora, uno de los instrumentos clave que va a tener esta nueva ley es lo que se llama reconducción. Es decir, cuando un grupo de... Hoy día la ley... El ministro estaba en esa línea, ¿no? Eso es bien importante porque hoy día un grupo de personas entra, cruza, pisa un pie en la frontera y Carabineros y la PDI no lo puede regresar por el paso no habilitado. Ahora, lo tiene que escoltar hacia el ingreso. Ahora no seamos inocentes, o sea, depende del inmigrante del cual se trate, porque si son los amigos de Jalisco Nueva Generación, déjeme decirle que no... O sea, por favor, le invito a... La invitación no va a ser muy recogida. Digamos, o sea, hay un grado de fuerza que se tendrá que usar también en el caso que lo amerite, ¿no? Bueno, es que la reconducción no es voluntaria para efectos de quien ingresa por un paso no habilitado. La reconducción, es decir, usted no puede pasar por este paso, no está habilitado, y entonces nosotros lo regresamos al país por donde usted ingresó. Surge una idea solo porque no es voluntario, no así le vamos a preguntar, si no, así sucede, porque lo que pretende la ley es tender a la regularización. ¿Por qué? Porque cuando un migrante en Chile está irregular, eso es malo para Chile y es malo para el migrante. Para el migrante porque abusan de él, porque hemos visto está en la vulnerabilidad máxima. Sí, está en la vulnerabilidad total, lo explotan, es terrible. Pero también para el país porque necesitamos que aquellos que entren al país, quieren contribuir al país, lo hagan en los servicios de salud, coticen en los servicios de salud, en los sistemas previsionales, es decir, que paguen impuestos. O sea, claro, la ley tiene que tender a regularizar. Ese tiene que ser el foco. ¿Pero todo tiene que pasar por ley? Que es el argumento que yo entiendo. No, es un súper buen comentario, Katy, por lo siguiente, porque de repente la gente cree que todo es un problema de la ley. No, muchas veces es un problema o de la ejecución de la ley o es un problema presupuestario. O sea, tener mayor control de la frontera no es un problema del Congreso en Valparaíso. No, porque las leyes respecto de eso están bastante claras. Es un problema del presupuesto que el gobierno central le pone a la cantidad, por ejemplo, de fuerzas de policías que están dedicadas. Que el control fronterizo en regiones extremas debería ser prioritario. Bueno, parte de la seguridad nacional. Lo que pasa es que Chile, ya lo decía el alcalde, Chile no tiene una vocación de la frontera y de la zona extrema. ¿Y sería una buena idea sumar Fuerzas Armadas? Es una idea que anda rondando, de que personal de Fuerzas Armadas pudiera cumplir ese rol en las fronteras. Bueno, hoy día, y nosotros estuvimos con el alcalde hace un tiempo atrás en los puntos de observación. ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas hoy, para que la gente que nos escucha lo entienda bien? Ellos están en algunos puntos estratégicos de
del valle, por decirlo así, que le permiten una observación más amplia de la frontera. Están en esos puntos estratégicos y tienen comunicación directa con Carabineros y con la PDI. Cuando entra un grupo o un vehículo por algún paso no habilitado, el punto de observación, que puede ver incluso durante la noche, porque tienen unas tecnologías que le permite observar a varios kilómetros de distancia, avisan a las policías. El ejército hoy día no puede detener, por una razón constitucional. No es su rol el orden interno, el orden público interior. Por lo tanto, no pueden detener a una persona. Solo tienen que comunicárselo a las policías. Eso funciona relativamente bien. El problema es que muchas veces las policías no pueden concurrir porque están... No hay dotación, que dé abasto Claro, suficiente. o sea, llegan al mismo punto. Nosotros conocemos a muchos de los carabineros que están en la frontera. Y yo les digo algo, tienen turnos que son muy... O sea, trabajan mucho. Pero el problema es que son pocos. Ese es el problema. O sea, hacen un tremendo esfuerzo en altura, con la puna. Los carabineros también se apunan, son personas. Entonces, cuando están en el altiplano intentando hacer esta ronda, o sea, necesitamos reforzar. Claro, permíteme solamente sumar un elemento y además la comisaría de la frontera no es una comisaría que esté con exclusividad para proteger la frontera. Es una comisaría que está a cargo de la frontera, pero está a cargo de los valles de Arica, de la comuna de Camarones, que están hacia el sur. O sea, tiene además una responsabilidad de proteger la comunidad y proteger la frontera, siendo que es un absurdo porque la frontera es un problema del Estado de Chile, no es una responsabilidad de los habitantes de Arica, no es la frontera de Arica-Tacna, es la frontera del Estado de Chile. Exacto, con el Estado de Perú es responsabilidad del Estado. ¿Y sabes qué? Se contaba hasta la última visita del ministro, porque ahora van a cambiar finalmente el modo como se cuenta la dotación de carabineros a toda la dotación de la región como si fuera la dotación exclusiva para la región, siendo que es injusto porque hay una parte de la dotación que está destinada a la frontera. Es como si se contara la dotación de la comuna de Santiago a los carabineros que están cuidando la moneda. Son cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Es totalmente injusto con nuestra ciudad. No puede ser que el gobierno regional de Arica haya destinado 50 millones de pesos para comprar drones para proteger la frontera. Esos 50 millones de pesos que es poco para la frontera, pero es mucho para la región, deberían estar destinados para proteger las poblaciones de Arica que hoy día están siendo tomadas por estas mafias de traficantes de personas. Entonces, ahí te das cuenta que hay realmente un interés de proteger nuestra frontera, hay un interés de proteger el norte. Arica le garantiza a Chile la paz. En Arica se cumplen los tratados internacionales con Perú, con Bolivia. Si Chile hoy día dice que nosotros somos garantes, cumplimos los tratados internacionales, somos serios internacionalmente, es porque en Arica existe una vocación de paz y de integración. Lo mínimo que le pedimos al Estado de Chile y al Estado en su conjunto, no solamente al gobierno, a los tres poderes, es que nos garanticen también la paz a quienes vivimos en Arica. Si nosotros le garantizamos la paz, somos barreras sanitarias, somos barreras fitosanitarias, tenemos una serie de compromisos con ahí sí que hay un país. derecho. Lo que pedimos es algo tan simple. Claro, de todas maneras. Gracias, alcalde, gracias, diputado, que estén muy Muchas gracias. bien, muy buenos días.